Bueno, el contrato que yo elegí es el contrato de seguro y bueno, pues para tener un contexto de lo que es un contrato de seguro debemos de empezar por el inicio y el inicio pues fue el concepto para contextualizarnos pues qué es el seguro. Bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es un seguro? Creo que todos sabemos, hay muchos tipos de seguro. Existe el seguro de vida, el seguro de autos, el seguro de gastos médicos y todos esos pues tienen su respectivo contrato. En este video lo que yo les voy a explicar es en sí el contrato. Y pues bueno, como concepto de un contrato de seguro tenemos que es un acuerdo de ambas partes. Más adelante les explicaré cuáles son las partes que intervienen en este contrato, pero pues bueno, el concepto es que es un acuerdo entre ambas partes, como todos los contratos, en las que intervienen pues el asegurador y el tomador. Bueno, el asegurador es conocido también como la aseguradora. Podemos darle un ejemplo como por ejemplo las aseguradoras de los coches, él sería la aseguradora, y también tenemos pues el tomador, que el tomador pues seríamos quien contratamos ese seguro. En el contrato lo que especifica es que el asegurador se obliga a reducir el daño o a pagar el daño, depende de que esté especificado en el contrato, al tomador, para así pues beneficiarse de cierta forma. Es por eso que el tomador pues paga cierto porcentaje de acuerdo a cómo esté estipulado el contrato. Bueno, teniendo un poco contextualizado cuáles son las partes que intervienen y qué es lo que hace este seguro, se podría concretar como concepto que el contrato de seguro sería un acuerdo por el cual las partes, ya sea el asegurador, se obliga a reducir el daño pagándole una suma de dinero a otra parte, que sería el tomador. De esta forma pues reduce muchísimo el riesgo del tomador. Esto se denomina prima y pues es la suma de dinero que paga el tomador para este seguro que va a estar estipulado en el contrato. Continuamos con la utilidad que tiene este contrato en el comercio y tanto como para el comerciante. Bueno, la utilidad de este contrato puede variar dependiendo de qué tipo de contrato de seguro pues tú estés buscando. Pero pues la finalidad de este seguro, y como la finalidad de todos los seguros que es su utilidad, es proteger el patrimonio de las personas. Esto pues haciéndose parte de la economía de las personas en la reparación de un bien inmueble o un bien mueble, de acuerdo a cómo esté estipulado en el contrato. Todo esto pues ya comentamos, pagando una prima como ya está establecido, pero pues esa es la utilidad. Pues para el comerciante pues le reduce el riesgo de pagar una cantidad grande en dado caso de que sucediera algún siniestro. Por ejemplo, cuando llegase a suceder un terremoto o algún desastre natural, pues tú tienes tu seguro, tienes asegurado, y pues de esa manera ya no te comprometes tú como comerciante a pagar el 100% de ese desastre, sino que pues ya la aseguradora te ayudaría dependiendo de qué porcentaje está establecido en el contrato. Bueno, ahora hablaremos un poquito acerca de la historia de este contrato. Bueno, lo principal data desde la Edad Media en las civilizaciones griegas, romanas y babilonias. En ese entonces, como en el actual, pues buscaban proteger sus intereses personales como tanto los de la comunidad, y pues dado que vivían en pequeños grupos, a través de la colaboración pues les era más fácil recuperar cosas que se hubiesen perdido dado a desastres naturales o a esas situaciones. Un dato muy importante que tiene que ver con la historia de este contrato es que anteriormente existían lo que se le conocían como préstamos
a la gruesa, que pues era cuando los mercaderes babilónicos en aquel entonces asumían la pérdida de mercancías a través del país. Eso es decir que el país no se hacía responsable de la pérdida de mercancías y pues como no existían aseguradoras, pues quienes se hacían cargo de esas pérdidas eran los mismos mercaderes. Como ya lo mencionamos antes, gracias a los mercaderes, tanto en la Edad Media como en civilizaciones anteriores y posteriores, pues había muchísimo comercio, y dado a que había muchísimo comercio, pues no les era factible que cuando sucediera algún imprevisto ellos tuvieran que cubrir el 100% de esas fallas o de ese imprevisto, por lo cual pues sucedieron varios rubros por el cual pues fue necesario que ya se viera fundado alguna institución de seguros, como lo fue ya hasta 1908, que fue cuando se creó tal cual el Instituto Nacional de Prevención de Seguros, que pues se conoce como Seguridad Social. Este es un dato muy importante, ya que en 1908 fue cuando se fundó. Bueno, continuamos con las partes que intervienen en el contrato y así también como sus derechos y obligaciones de cada una de las partes. Bueno, como ya lo mencionamos antes, están dos partes que intervienen en este contrato, que sería el tomador y el asegurador. Como ya lo mencionamos antes, pues el tomador es la persona que adquiere el seguro y el asegurador es la institución que brinda el seguro. Por lo cual les estaré platicando un poquito de los derechos y obligaciones que tiene tanto el tomador como el asegurador. Bueno, el tomador está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato. En pocas palabras, pues creo que es muy obvio, el tomador está obligado a pagarle la prima, que es la cantidad de dinero que se estableció en el contrato, a la aseguradora. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tú compras un seguro de vida o un seguro de autos, da igual cuál sea, pongamos de ejemplo el seguro de auto. Cuando tú compras un seguro de auto, tú tienes que dar mensualmente o bimestralmente o anualmente, depende de cómo sea tu contrato, ese porcentaje de prima. Entonces tú, como tomador, estás obligado a pagar ese porcentaje de prima a la aseguradora. Esa es una de las obligaciones primordiales que tiene el tomador. El tomador del seguro deberán comunicar al asegurador si se produce el siniestro protegido por el contrato dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. En pocas palabras, el tomador está comprometido a avisarle a su aseguradora en el momento en el que ocurrieron los daños. Es decir, como ya lo mencionamos antes, cuando tú adquieres un seguro de coche y que tú hayas tenido algún accidente, tú estás obligado como tomador a llamar a tu aseguradora y informarles del imprevisto, informarles que ya chocaste o chalala, X o Y situación que se haya presentado, pero tiene que ser en el momento o en el plazo que se haya pactado en tu contrato. Regularmente pues son dentro de 7 días, no mayores, a menos de que esté estipulado diferente en tu contrato, y pues esa también es una de las obligaciones que tiene el tomador. Ahora nos toca hablar de los derechos y obligaciones del asegurador, que sería pues la aseguradora. El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar dentro de los 40 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas. Uno de los derechos y una de las obligaciones que tiene la aseguradora o el asegurador es pues hacerse responsable de los daños. Es decir,
Un ejemplo, sigo con lo de los autos. Cuando tú adquieres un seguro automovilístico, la aseguradora tiene la obligación de responderte en el caso de que hubieras tenido un choque. Es decir, cuando tú tienes un choque y tú marcas por teléfono, llamas a tu aseguradora y no se hace responsable, pues ahí está incumpliendo las cláusulas del contrato, ya que pues una de sus obligaciones es hacerse cargo, o que a la mera hora de la hora te quieran cambiar de que, ay no, la aseguradora no se hace cargo de choques en la parte trasera del vehículo, shalá. Si está estipulada en el contrato, tiene que cumplir tal cual como venga en el contrato. El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado. Hay muchas veces en las que, sobre todo en los contratos de seguro, que se malinterpreta o pueden llegar a hacer mal uso de ellas el asegurado o el tomador. Es decir, que tú como tomador quieras chocar el coche a propósito, o que quieras pasarte de listo para cobrar el dinero de tu seguro. En esos casos, pues el asegurador ya no está obligado a darte esa parte económica que te debería de dar. Todo eso pues ya se hace un estudio previo para ver que pues no hayas infringido en las normas de ese contrato. Si no es así, la aseguradora tiene la obligación de pagarte tal cual como esté estipulado en el contrato. Bueno, como casi último, vamos a hablar de qué forma se puede terminar este contrato. Bueno, este contrato se puede rescindir cuando el asegurador, mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes a contar del conocimiento de la reserva e inexactitud del tomador del seguro, corresponderán al asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al periodo en curso en el momento que haga esta declaración. Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de este se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido a la verdadera entidad del riesgo. Si medio dolo o culpa grave del tomador del seguro, quedará el asegurado liberado del pago a la prestación. Bueno, la cancelación de este seguro depende de las cláusulas que estén estipuladas en tu contrato. Pero bueno, como ya lo mencionamos, en caso de que el contrato no te haya convenido, o hayas leído bien las cláusulas y no era lo que tú esperabas, como por ejemplo en los seguros de vida o en los seguros de gastos médicos, hay muchas veces en las que tú las contratas y pues bueno, cuando estás ahí te ofrecen muchas cosas, pero ya cuando lees las cláusulas de ese contrato, pues resulta que no incluyen ciertas cosas. Un ejemplo, cuando tú contratas una póliza de gastos médicos, pues a lo mejor cuando estás al momento de firmar el contrato de gastos del seguro, puede que te digan que pues esto te cubre contra daños de, no sé, enfermedades crónicas, enfermedades venéreas o cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Y cuando ya quieras hacer válido tu seguro, pues te dicen que a lo mejor y no cubre ciertas enfermedades como cáncer o shalá. En dado caso de que tú hayas leído ya tu contrato y no te convenga los puntos que cubre tu seguro, pues tú lo puedes cancelar después de un mes que tú lo hayas dado de alta. Y si no, pues por último tenemos la conclusión. Bueno, como conclusión, creo que es muy obvio que un seguro pues es bastante beneficiario tanto para ambas partes, como para el tomador como para la aseguradora, ya que la aseguradora pues recibe la prima que el tomador paga por ese seguro, y el tomador
pues recibe la seguridad de que ciertos aspectos o el seguro que haya adquirido pues va a cumplir con las cláusulas de su contrato. En este caso, pues aplicado en el comercio, creo que es bastante útil para las empresas, para los comerciantes, ya que pues como comerciante pues uno nunca sabe cuáles son los imprevistos que pueda ocurrir, y ya dado a que no es un juego, estamos tratando con dinero, con inversiones, con capitales, con bienes, todo eso pues es bastante importante para los socios y para todos los que conforman la empresa. Entonces, sobre todo para los dueños, entonces pues a los dueños les conviene mucho contratar algún seguro que los prevea de todas las situaciones que se puedan ocurrir, que pudieran afectar a su capital, que pues es una de las primordiales, o si no la prioridad de una empresa. Y pues bueno, como ya lo mencionamos, existen distintos tipos de seguro, y pues cada empresa deberá encontrar lo que se le ajuste un poquito más a sus necesidades. También la prima pues variará de acuerdo a cuáles son los gastos que cubre el seguro. No va a costar lo mismo un seguro a lo mejor de vida que un seguro de autos, o un seguro para una persona, que un seguro para una empresa. Todos van a tener diferente precio o diferente cantidad la prima, dependiendo pues cuánto es lo que le costaría a la aseguradora reparar el daño, ¿no? También un ejemplo podría ser que para las empresas, por ejemplo, ahorita que está pasando todo lo del coronavirus, pues todas estas empresas se van a ver afectadas tanto en la economía, obviamente también en la salud, pero pues hablando económicamente pues va a ser algo que les afecte muchísimo. También en cuanto pasan desastres naturales, no lo sé, a lo mejor y alguna empresa turística que esté alrededor del mar o que esté cerca del mar, en dado caso de un ciclón, de algún maremoto o de algún tsunami, pues estaría bien que se previnieran con algún tipo de seguro, porque pues de esta manera ya está asegurando que en algún dado caso que llegara a pasar, pues su patrimonio va a estar asegurado. Y pues bueno, como fuentes consultamos bastantes páginas web. No pudimos ir a la biblioteca dado a lo del coronavirus, pero pues como fuentes tenemos las páginas de Abogado y Málaga, los abogados Faro de Figo, y también otras páginas que encontramos en internet, las cuales están pues redactadas al final de nuestro trabajo final. Y pues esto es todo de mi parte por la explicación de un contrato de seguros.